Vamos a comenzar entonces la intervención titulada en esta hora ¿Por qué la gente se deprime? Y elegí cuatro factores, cuatro de los posibles detonantes principales porque una persona puede experimentar depresión. Y se las voy a listar para beneficio de todos ustedes que están siendo partícipes de esta intervención, no solamente para educación, sino también para prevención, no solamente para sus vidas, sino para personas que ustedes también conocen y estiman mucho. Así que hay cuatro factores que pueden ser detonantes para el episodio llamado depresión. Están lo que son las tensiones a nivel psicológicas, o sea que están asociadas al nivel del pensamiento, o que la persona no tiene la oportunidad de poder construir pensamientos racionales, sino que la forma de interpretar los eventos, la forma de conceptualizarse a sí mismo pudiera ser negativa, tóxica o autoderrotante. También está como segundo factor las tensiones emocionales, que tienen que ver más con el manejo de heridas, el manejo del coraje, el manejo de conflictos. Esa es la segunda dimensión por la cual las personas pueden ser víctimas de la depresión o de episodios depresivos. La primera, como dije, es la psicológica, la del área del pensamiento, la cual, como he orientado en otras intervenciones, es una parte fundamental de la vida espiritual. Como Cristo advirtió, si no me doy la oportunidad de poder renovar mi vida de pensamiento, aunque tenga una relación construida con Dios, la ausencia de renovación del pensamiento puede frustrar mi caminata espiritual o mi vida en el espíritu. La tercera son tensiones a nivel físicas o a nivel biológicas, desgaste, condición de salud crónica, la pobre higiene del sueño. Y la cuarta, y creo que la más importante en la intervención del día de hoy, es como factor de detonante para la depresión, es la espiritualidad tóxica. Así que los cuatro factores principales por los cuales las personas se deprimen, vuelvo y las repito para beneficio de los que están siendo partícipes de esta intervención, es la vida de pensamiento, factores psicológicos, está el factor emocional, donde es la parte afectiva, la parte física de la persona y lo que es una espiritualidad tóxica o disfuncional. Cuando esto ocurre, típicamente está relacionado a que de alguna forma la persona no ha tenido la oportunidad de cultivar una espiritualidad que armonice con los criterios de la palabra de Dios o la vida del espíritu, de la vida espiritual o la guianza del Espíritu Santo. De ello estaremos cubriendo entonces en esta intervención. Y segundo, estaremos hablando de los síntomas de una persona en depresión y cómo impactan el funcionamiento del individuo. Así que vamos entonces a iniciar la intervención explicando el primer factor, y es lo que son las tensiones psicológicas. ¿Qué significa? Tiene mucho que ver la manera de pensar del individuo, lo que se llama el sistema de creencias. Y cuando hablamos de sistema de creencias, si lo analiza, hay muchas personas que involuntariamente, sin saberlo, albergan creencias autoderrotantes. O sea, ellos mismos pueden ser sus peores agresores. ¿Por qué el factor psicológico pudiera ser un precipitante a un estado de depresión? Bien sencillo. Si yo tengo, la situación, la condición de que interpreto los eventos de vida, mi interpretación acerca de mi persona es una de crítica, de rechazo,
¿verdad? En alguna forma no me doy el beneficio de la duda, soy, ¿verdad? Bastante tajante con mi persona. Es muy probable que sin usted saberlo, usted puede ser su peor adversario, su peor juez, y de esa manera de pensar puede usted atormentarse o cultivar una estima pobre. Por ejemplo, hay personas que cuando experimentan eventos negativos, por ejemplo, una pérdida de trabajo, una pérdida de una relación sentimental, muchas veces de este evento que sufren, que nadie está exento, interpretan que son un fracaso. ¿Cuántas personas no he conocido que toman una examinación a nivel académico y cuando no obtienen la nota de aprobación satisfactoria, en vez de verlo como un reto de desarrollo académico, que significa, pues si no pudiste rendir la nota o el funcionamiento que esperabas, usted tiene todo el derecho de poder volver a intentarlo, volver a estudiar, volver a prepararse. Pues hay personas que cuando experimentan una deficiencia académica, sea en matemáticas, una reválida, un examen de entrada a una universidad o de un empleo, consideran ese evento como un fracaso personal. O sea, en otras palabras, si se da cuenta, y aquí viene lo que es el factor psicológico dentro de la dimensión de la depresión, en vez de yo verlo como un evento donde mi destreza académica no fue la mejor, que la puedo volver a revisar y tengo el derecho a poder obtener un mejor desempeño, o sea, las destrezas siempre hay espacio para poder mejorarlas. La persona concluye de que es deficiente, la persona concluye que es un fracaso, o sea, en otras palabras, la nota no se le otorga a la asignatura a la cual se expuso, sino que la nota se transfirió en una evaluación de su persona, de su desempeño, de su valor como individuo. ¿Ve la distorsión a nivel psicológica? O sea, de un evento que sufrió, de un episodio que experimentó, la persona se descualifica. Si lo analiza, esta forma de pensar o este procesamiento psicológico, si no se revisa y no se corrige, la persona está en riesgo de vivir el resto de su vida dudando de su potencial, dudando de su capacidad e inclusive privarse de oportunidades de reinvención, privarse de oportunidades de comenzar de nuevo. Y esto es bien interesante porque si lo analiza, el Dios nuestro es un Dios de nuevas oportunidades. Así que muchas personas, cuando hablamos de la depresión, muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones, la persona involuntariamente contribuye a ese estado depresivo. ¿Por qué? Porque el interpretar que soy un fracasado, que soy un perdedor, lleva a la persona a construir una visión negativa de sí mismo. Y por eso es que advierto en esta intervención con mucho cuidado con esa manera de pensar, si usted la tiene o usted la sufre, porque algo que tiene que tener bien claro, y eso lo estaremos cubriendo en el cuarto factor de la espiritualidad tóxica, el hecho de que usted experimente pérdidas, el hecho de que usted experimente fracasos, no significa que usted es un fracasado. El hecho de que usted experimente pérdidas no significa que usted es un perdedor. Tenga bien claro esa frontera, aplique bien claro ese límite, porque usted tiene que tener bien claro en esta intervención que usted es imagen y semejanza de Dios, lo cual significa no hay necesidad de usted cuando experimenta episodios negativos, episodios de fracaso o episodios de pérdida, usted poner en juego su valor como individuo y mucho peor aún, usted agredirse con esas cogniciones o interpretaciones que usted hace del evento. Por eso usted tiene que cambiar el filtro del pensamiento, el filtro psicológico. Muchas veces, si lo analiza,
Cristo en su ministerio terrenal con sus discípulos, en muchas ocasiones Cristo permitió situaciones en la vida de los discípulos para que pudieran darse cuenta cuál era su sistema de creencias y cómo poder reprogramar su sistema de creencias a uno que esté alineado al reino de los cielos. Me explico. Si lo analiza, en muchas ocasiones Cristo permitió que los apóstoles experimentaran momentos de tensión, momentos de amenaza contra la vida, como por ejemplo recuerdo el episodio en la barca cuando estaban navegando y una gran tormenta comenzó a azotar. Las marejadas eran tan extraordinarias que pensaron que la barca donde estaban se iba a colapsar y se iban a ahogar, iban a morir, sabiendo que Cristo estaba con ellos en la barca dormido. Así que levantaron a Cristo y le dijeron: Señor, levántate que perecemos. Y si se da cuenta, inmediatamente lo primero que Cristo hizo fue reprender la forma de pensar, la forma de interpretar de los discípulos. Cuando les advirtió: ¿dónde está vuestra fe? Lo cual, en otras palabras, si lo pudiera yo reinterpretar, no soy teólogo, pero ¿verdad? Si tomando en cuenta ese episodio, lo que Cristo realmente quiso decir es: ¿dónde está el filtro mental a lo cual yo les he expuesto, que no es otra cosa? ¿Dónde está la fe? Cuando Cristo les habla a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Lo que está diciendo es: ¿dónde está tu capacidad de confiar en Dios? ¿Dónde está tu capacidad de saber de que Dios es soberano y está en control aún de las tormentas? ¿Dónde está tu filtro, la cual yo te he educado, de que Dios guarda de ti, de que Dios es tu sustento, de que Dios es tu legislador, de que Dios es el que te sostiene, de que Dios es tu sanador? Va comprendiendo y se va dando cuenta por qué es importante que yo renueve el espíritu de mi mente. O sea, cuando les hablo del factor psicológico que precipita a la gente a llevar a la depresión. Inmediatamente después de Cristo reprenderles, dice la Escritura que reprendió los vientos y los mares, los mandó a enmudecer y de inmediato hubo calma. Dice una de las escrituras de los evangelios que, maravillados los discípulos, declararon: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿No le parece irónico? Están caminando con Cristo, Cristo está caminando con ellos y a la misma vez lo está adiestrando a esta experiencia llamada el reino de los cielos. Y si se da cuenta, Cristo utilizó la adversidad como una estrategia, como un taller, como una escuela, para poder ayudarlos a reprogramar su vida de pensamiento. Por eso en esta hora le oriento, y es mi sugerencia, que si cuando usted pasa por momentos adversos, son de los que interpreta: Dios me abandonó, Dios me ha dejado solo, Dios, ¿dónde tú estás en la crisis? Tenga mucha cautela, porque ese tipo de creencia puede llevarlo a deprimirse, puede llevarlo a sentir desamparo, puede llevarlo a una fe tóxica, una fe negativa. Y quiero hacer una aclaración antes de pasar al segundo factor, que es la tensión emocional o afectiva, antes de concluir la tensión psicológica. Y es que muchas personas tienen las creencias equivocadas. Doy un ejemplo de los más típicos que encuentro en muchas personas que aman a Dios. Y es que tienen la creencia o la interpretación de, porque tienen una relación con Dios y hacen buenas obras o se portan bien, que esta creencia les sirve a ellos de inmunidad a las crisis, de inmunidad a las pruebas. O sea, en otras palabras, mientras mejor me porte con Dios, mientras más ore, mientras más le busque, mientras más haga la obra de Dios, esto me sirve como un caparazón contra la adversidad. Entonces, cuando la adversidad azota y visita al individuo, comienza a cuestionar: Señor, ¿pero dónde fallé? O sea, lo ven como un conflicto de culpa o de bajo desempeño. Y lo que quiero que comprendan, y espero que esta no sea su situación, su desempeño no determinará su valor
y su valía como hijo de Dios. Ya ese valor ya fue definido por Cristo en la cruz. No hay ningún desempeño que usted pueda llevar a cabo que pueda en alguna forma hacerlo usted más valioso o menos valioso delante de Dios. Así que tenga mucha cautela en usted ponerse ese tipo de presión o de relación con Dios basada en el desempeño, porque en ningún momento la Sagrada Escritura da evidencia o justifica que mi valor como creyente o la aprobación de Dios en mi vida estará basada en mi desempeño. Usted puede ser una persona que ora de manera extraordinaria, puede hacer buenas obras. Eso no significa que más amor Dios le va a tener. Dios te ama con tus virtudes y Dios te ama con tus limitaciones. Así que con ese ejemplo es que le estoy advirtiendo, si yo no tengo la oportunidad de revisar mi sistema de creencias, o sea, el territorio psicológico de mi vida, yo puedo involuntariamente situarme en una posición donde la depresión y la ansiedad pueda controlar mi vida. Así que ese es el primer factor por la cual las personas experimentan depresión.